La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Amigos y colegas, hoy quisiera presentarles este libro, Partidos Políticos en un contexto de crisis, un texto que salió en el 2016, actualmente estamos trabajando en su actualización, pero es un texto que compromete una idea y que les ayudará y sobre todo les provocará. ¿Vivimos una crisis de la política? ¿Vivimos una crisis de la representación? ¿Vivimos una crisis de la democracia? ¿O solamente es una crisis de los actores más visibles de la misma, los partidos políticos? ¿Es una crisis de sentido o una crisis de actuación? Entonces, estas interrogantes básicas y bastante vigorosas, finalmente aquí las tratamos de discutir desde múltiples miradas. Es un libro colectivo, un libro que tuve el honor de coordinar junto con el colega Gonzalo Farrera y el doctor Alberto Escamilla Cadena. Entre los tres reunimos a 15 colegas de múltiples instituciones para discutir estas preguntas. Entonces, en este libro nos acompañan, por ejemplo, Francisco José Paoli Bolio, el doctor Francisco Reveles de la UNAM, los dos, uno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el otro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el diputado en ese momento, Francisco Saracho, hoy académico de la Universidad de Coahuila, el doctor Javier Esteiniu, especialista en el tema de la comunicación, porque también juega un papel interesante en esta idea de representación, la comunicación, el actor, la comunicación y el sujeto ciudadano. Entonces, este libro es una obra colectiva que intenta reconstruir alrededor de esas preguntas una respuesta. ¿Podemos todavía confiar en el acto político? La respuesta es totalmente. ¿Podemos suponer que hay un espíritu social hacia el bien común? Podemos decir que sí todavía. Pero entonces, ¿qué hay que cambiar? Bueno, en este libro se discute sobre una mirada más abierta hacia la actuación de los partidos políticos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Los sostenemos? ¿Los mantenemos? Perfecto. Adelante. ¿Y cómo los transformamos? En términos de que ya no sean esas maquinarias electorales, sino que ahora formen al sujeto, eduquen para la ciudadanía y sobre todo para la responsabilidad en un ente democrático. Entonces, un poco es esa nuestra apreciación, nuestra aventura intelectual y las provocaciones otorgadas por la lectura de los artículos de este libro, bueno, seguramente redituarán en mantener vivo el debate acerca de cómo mejorar nuestras instituciones políticas y sobre todo a los actores que emanan y garantizan la existencia de ella. Muchas gracias. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.